a entrar en esta noche al tema que nos corresponde y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre, gracias una vez más por este momento y la oportunidad que nos regala de poder reunirnos para estudiar tu palabra y estos temas que nos edifican, que nos ayudan, Señor, a crecer tanto espiritual como ministerialmente. Te pedimos que nos bendigas, que nos des ciencia y sabiduría, que podamos, oh Dios, ser bendecidos y ministrados a través de este estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Quiero leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Como un obrero aprobado, capaz, un obrero, digamos, que después de ser probado, pasó la prueba. ¿Sí? Esa es como la idea, ¿no? Aprobado. Es decir, que fue probado en todas las áreas, todas las maneras como se prueba a un líder y pasó la prueba. Hoy vamos a ver, hermanos, el tema, las habilidades y las destrezas que un líder cristiano debe tener. Deben haber algunas habilidades, algunas destrezas que todo líder en la iglesia debe tener y debe desarrollar. Entiéndase y recordamos que un líder no nace, un líder se hace, un líder se va formando. Y un líder no se forma de la noche a la mañana. Si hablamos en el aspecto de la iglesia, Dios puede formar una iglesia de la noche a la mañana, eso es verdad. Permítame llevarlos un momentito a la historia, hermano. Cuando la iglesia nace allí en Jerusalén después de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron en el día de Pentecostés? 3,000. Y luego, pasados unos días, tal vez unos pocos meses, el Señor hace un milagro en aquel jomo, en la puerta del templo de la hermosa, y en razón a ese milagro se convirtieron ¿cuántos? 5,000. Quiere decir que en pocos días, pocos meses, podríamos pensar, esa iglesia tenía 8,000 personas. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo le costó al Señor formar al pastor de esa iglesia? O a los pastores y líderes de esa iglesia. 3 años y medio. Y eso 24/7. Eso fue una preparación intensiva, sin descanso. ¿Me hago entender, hermano? Sin festivos, sin descanso, sin nada. 24/7 ahí al lado del maestro y el maestro al lado de sus discípulos. Entonces, dése cuenta que un líder no se forma de la noche a la mañana. Un líder tiene su tiempo para ser formado. Y entonces en ese tiempo, pues tiene que ir desarrollando algunas habilidades. Estamos para aprender, ¿cierto? Y aprendemos tanto del ejemplo de otros como de las experiencias de otros, pero también aprendemos de nuestro propio esfuerzo que hagamos y con el buen deseo de aprender. Entonces, esto es un proceso y vamos a mirar algunas cosas que pues el estudio nos presenta. Alabado sea el Señor. En primer lugar, hermano, el líder debe tener una visión clara. ¿Sí? Una visión clara de su trabajo, de su labor. ¿Cuál es el ministerio que desempeña? Debe tener una visión. Pastor, ¿qué es tener visión entonces? Bueno, como su palabra lo indica, visión tiene que ver con ver. Pero ¿ver qué?
hacer en el tiempo. ¿Ven? Entonces, el líder debe tener una visión tanto a largo plazo como a mediano plazo, como a un término inmediato. Es decir, esa es la visión. Entonces, la visión no se puede quedar con lo que yo quiero hacer en el momento. Quiero ver estos resultados, estos objetivos materializados y con eso me conformo. No, la visión tiene que tener de alguna manera, vamos a decir, esas tres metas. Una visión inmediata, una visión a mediano plazo y una visión a largo plazo. Si hablamos de un ministerio, de una iglesia, yo no me puedo conformar con lo que hay en el momento. Yo tengo que visionarme a que de aquí a un año, 2 años, haya determinados miembros en la iglesia o hayamos bautizado a determinados hermanos en la iglesia. O que el grupo que lidero crezca, se multiplique. Y si lo miramos a largo plazo, pues de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo quiero yo ver? ¿Cómo yo quiero ver el ministerio? ¿Cómo quiero ver yo el trabajo? ¿Cómo quiero ver yo la labor que desempeño a favor de la iglesia? Eso es tener visión. Si no se tiene visión, si se hacen las cosas simplemente ahí como a ver qué sale de ahí, pues los resultados no van a ser los mejores. ¿Está claro eso, hermano? Entonces, lo primero que debe desarrollar el líder es tener visión. Y esa visión pues la da el Señor, pero hay que pedirla también. Señor, dame visión, permíteme mirarme de aquí de acuerdo a tus propósitos en determinado tiempo. Yo quiero verme así, o ver la iglesia así, o ver el trabajo, el grupo de esta manera, de acuerdo a tu propósito. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la visión marcará el derrotero a seguir. La visión nos va mostrando el camino por donde tenemos que caminar. La visión nos va mostrando el camino para ir buscando los recursos que se necesitan para desarrollar el trabajo. También el recurso humano se va a ir sumando, pero de acuerdo a la visión. Si tenemos una visión corta, pues no esperemos grandes resultados. Si tenemos una visión grande, pues con la ayuda del Señor y de acuerdo al propósito de Dios, pues lo veremos en el tiempo. El problema es que algunos sí tienen una visión demasiado grande, pero les hace falta el complemento de la visión, que es entender que aunque tengamos una visión grande, esa visión está sometida al propósito de Dios. Es decir, el crecimiento finalmente lo da Dios. Podemos trabajar muchísimo, pero si el propósito de Dios no está en esa dirección, pues vamos a entrar por el camino tal vez de la frustración y del desánimo. Pero si estamos engranados en la misma dirección de Dios, tenga usted por seguro que por grande que sea la visión, Dios la llevará a cabo. Entonces es también sano y sabio orar por la visión. Señor, esta es la visión que tú quieres. ¿Para qué, hermano? Para evitar que por el camino nos frustremos. ¿Por qué? Porque no veremos los resultados que queremos tener. Entonces hay que orar, sí, hay que creer, hay que visionar, hay que tener la fe suficiente, la fe de Abraham si es necesario, pero entender que Dios es finalmente el que determina hasta dónde podemos llegar nosotros. Amén, hermanos. Bueno, entonces lo primero es eso. Segundo, el líder debe desarrollar la habilidad de organizar y de administrar. Creo que lo hemos visto por ahí en algunas apartes, pero es muy importante, hermano, la organización y la administración. Las cosas tienen que tener un orden. Las cosas no se pueden hacer desordenadamente, desorganizadamente. Entonces, cualquier trabajo, por pequeño que sea, debe tener una organización o una buena administración. ¿Cierto, hermano? Cualquier oficio que usted y yo hagamos, pues debe y merece tener una organización.
organización. Entonces, el líder desorganizado, pues se va a ver de alguna manera en serios problemas por el camino, porque va a perder tiempo. Eso es como aquel que es desorganizado en su casa y no tiene en orden las cosas, y cuando necesita algo tiene que revolver y desorganizar toda la casa para encontrar lo que quiere o lo que necesita en el momento. Pero si es organizado y ordenado, sabe a dónde están las cosas. Pierde tiempo, no pierde tiempo, y pues lógicamente será más efectivo pues la tarea que quiere hacer, porque encuentra las cosas en su lugar correcto. Entonces, por pequeña que sea la labor que usted hace en la iglesia, debe ser organizado. Organizado en su tiempo, organizado si hay que hacer algunas reuniones, pues debe organizarse previamente. Y bueno, los recursos hay que conseguirlos, hay que buscarlos de antemano para que a la hora de hacer la tarea, pues no nos veamos estancados por falta de recursos, por falta de material, cualquiera que sea. Alabado sea el Señor. En el caso de que predicamos la palabra, pues también tenemos que ser organizados en ese sentido. Tenemos que organizar nuestro tiempo, nuestro espacio, de tal manera que no hayan cosas que nos quiten el espacio que yo he dedicado para el estudio y el enriquecimiento personal en la palabra, para prepararme, para predicar, etcétera, ¿cierto? Yo les decía en la clase anterior que finalmente cualquier trabajo que se haga alrededor de la iglesia tiene que ver, en alguna forma tiene que ver con predicar y enseñar. Entonces, por lo tanto, si se acuerdan ustedes, algunas de las cosas que debían saber los líderes es las escrituras, ¿sí? Si se acuerdan, deben saber al menos lo elemental de las escrituras, conocer las escrituras de manera sencilla y elemental. Y hacíamos el ejercicio. Entonces, el líder tiene que desarrollar esa habilidad de la organización y ser un buen administrador de su trabajo, de sus tareas. Esto implica responsabilidad, esto implica compromiso, esto implica esfuerzo, y mucho trabajo. Alabado sea el Señor. Bien. En tercer lugar, como de alguna manera tenemos que vernos como un equipo de trabajo, ¿sí? El líder, pues, se tiene que ver rodeado de ciertas personas que le están ayudando a desarrollar el trabajo. Entonces debe fomentar una buena comunicación con las personas que le ayuden. ¿Sí? Yo estoy pensando en una iglesia ya formada, una iglesia que de alguna manera está organizada en ese sentido, que tiene algunos departamentos ya organizados, tiene su líder y su equipo de trabajo. Pues es simplemente como ubicarnos dentro de ese contexto para poder entender la idea. Y entonces, si no hay una buena comunicación, difícilmente se lograrán los objetivos. Entonces, el líder tiene que fomentar en su equipo de trabajo una buena comunicación. Que nos vamos a reunir a tales horas, que nos ponemos de acuerdo, que si alguno falta se comunica, no puedo por esto y por esto. En fin, que si se aplazó, entonces todos se les hace saber a todos los miembros del equipo de que no va a haber reunión para evitar esos malestares que provoca eso. ¿Por qué? Porque si hay una reunión previamente organizada, pues todo el mundo se proyecta hacia esa reunión, saca tiempo, saca permiso, bueno, en fin, etcétera, pero que a última hora se cancela. ¿Sí? Deja un sinsabor ahí, entonces tiene que haber buena comunicación. Todo lo que se proyecta, lo que se quiere hacer, estos son los proyectos hacia un mes, hacia 2 meses, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y que haya una
vamos a decir, interacción de ideas, de observaciones al respecto del trabajo para hacer. Entonces, si no hay una buena comunicación, no se va a poder llegar muy lejos. Pero si hay una buena comunicación, un buen engranaje en ese orden de ideas, se puede llegar muy lejos. Entonces, vamos a decir, si hablamos de una iglesia, la iglesia tiene que estar bien comunicada. ¿Sí? Si el pastor no es un buen comunicador en ese orden de ideas, pues se va a fomentar un desorden en la iglesia. Que si el pastor no puede estar en determinado servicio, pues él ya sabe que es encargado de determinada persona, pero con una buena comunicación. ¿Me hago entender, hermanos? No que usted llegó al culto y está todo preparado en una fiesta, bueno, que haya una actividad, pero nadie sabía porque no hubo comunicación. Porque tiene que haber una buena comunicación. En cuarto lugar, como les dije hace un momento, todo servicio, toda labor, en alguna forma tiene que ver con predicar y enseñar la palabra. Entonces, el líder tiene que mejorar su habilidad en predicar y en enseñar. Gloria al Señor. Esto, mire, el predicar es un arte que no se aprende de la noche a la mañana tampoco. ¿Sí? Para los buenos predicadores les ha tomado muchos años predicar. Muchos. Y saben, hermano, mire, la esencia de un buen predicador, escuche esto, la esencia de un buen predicador es hacer que la gente vea con los oídos. ¿Sí? Vamos a pensar en una historia. Por poner un ejemplo sencillo, David y Goliat. Todos de alguna manera conocemos la historia, ¿verdad? Pero el predicador que se ha formado y ha desarrollado esa habilidad es capaz de llevar al auditorio a ver todo el escenario, todos los detalles simplemente oyendo. Entonces, la esencia de un predicador es hacer que la gente vea con los oídos. Pero eso no se logra, vuelvo y digo, de la noche a la mañana. Esto es una habilidad que hay que irla desarrollando y pues se logra con la práctica, con la dedicación, con el estudio, con la lectura de la palabra. Entonces, todo líder cristiano debe pensar que tiene que desarrollar esta habilidad, porque así sea repartiendo mercados, de alguna manera tiene que compartir algo de la palabra y tiene que saberlo hacer. No va a tener 50 minutos para predicarle a alguien, no va a tener 1, 2, 3 minutos para decirle a alguien y darle pegarle un mensaje. Pero para eso se necesita habilidad, para eso se necesita tener destreza a la hora de predicar. Hoy, de alguna manera, algunos predicadores creen que para poder predicar se necesita 1 hora. Y resulta, hermano, que los mejores mensajes que uno puede dar, lo puede dar en 3 o 5 minutos. Pero para eso se necesita habilidad. Llegar a lo esencial, punto. Y que quede un mensaje ahí, que deje pensando a la gente, que deje reflexionando al receptor del mensaje. Alabado sea el Señor. Pero yo creo que la habilidad más grande de un predicador es poder decir mucho en poco tiempo. ¿Sí? Esa es la mayor habilidad que un predicador puede desarrollar en su ministerio. Decir mucho en poco tiempo. ¿Me hago entender, hermano? Yo he tenido que participar en algunas actividades donde le dicen que tiene determinado tiempo. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y uno tiene que tener la capacidad, hermano, de entregar todo lo que uno quiere
entregar en ese tiempo. Pero vuelvo y digo, esto es una destreza, esto es una habilidad que hay que ir a desarrollar. En quinto lugar, el líder debe desarrollar la habilidad de resolver conflictos. Resolver conflictos. Pregunta, ¿será que hay conflictos en la iglesia? ¿Será que en el liderazgo cristiano se presentan conflictos? ¿Qué creen? Uno creería que en la iglesia no hay problemas y que en la iglesia todos caminamos en la misma dirección porque así creemos que intuitivamente tiene que ser así. Pero resulta que la realidad es otra. Pero el líder cristiano debe desarrollar la habilidad de resolver los conflictos que se presenten, de saber manejar aquellas personas difíciles que hay en la iglesia. E inclusive el que es líder de líderes se va a encontrar con líderes difíciles también. Entonces tiene que aprender a resolver ciertos conflictos. Y que a la hora de resolver un conflicto no cree otro. Porque eso es lo que generalmente pasa. Por querer resolver un conflicto, creamos otro mayor. Y la idea es resolver un conflicto sin crear otro. Entonces hay dificultades, y claro, de manera natural los hay. ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma forma, no todos vemos las cosas de la misma manera. Tal vez el proyecto está muy bonito, pero desde mi punto de vista creo que se tiene que hacer así. Entonces, si el líder no sabe escuchar y no sabe de pronto aceptar observaciones, pues se va a crear allí un conflicto. Entonces el líder tiene que tener una respuesta para cada situación que se presenta y arreglarlo o resolverlo de la manera más, ¿cómo podríamos decir? Más espiritual posible. Pero para eso se requiere madurez cristiana, porque a veces hay que hallarle la razón a los demás. ¿Sí? Para resolver un conflicto a veces hay que bajar la cabeza y decir si usted tiene la razón. Y se arregló el problema. Y felices son. Pero si yo comienzo a decir, no, es que yo soy el que mando aquí, yo soy el que tengo la batuta en la mano, entonces en vez de mejorar el conflicto lo voy a arrancar. Entonces el líder tiene que ir aprendiendo de las mismas experiencias en resolver problemas, pues ir desarrollando esa habilidad de resolver los problemas mayores que se van a poner. Alabado sea el Señor. Aquí no se trata de quién gana o de quién va a ganar o de quién tiene más poder o más, qué sé yo. No, aquí se trata de caminar todos en la misma dirección. Amén, hermanos. A veces un conflicto se resuelve simplemente guardando silencio, no diciendo nada, o simplemente escuchando, o como dije anteriormente, darle la razón a determinadas personas. Eso resuelve el problema. ¿Por qué no de vez en cuando dejar que la gente gane? Porque cuando quiero yo como líder siempre ganar, a la final pierdo. Entonces, una manera de resolver conflictos es a veces dejando que los demás ganen. Ahora usted se va a hacer como usted dice, hermano, no hay problema. ¿Usted quiere que se pinte de rojo el templo? Vamos a pintarlo de rojo, a ver cómo queda. No hay problema. Y se acabó el problema, se acabó el bochinche. Y el hermanito contento. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pero para eso necesita sabiduría, madurez y bueno, un montón de virtudes que ayudan a la hora de resolver conflictos, a resolverlos. Sexto, tienen que desarrollar la habilidad de trabajar en equipo.
Parece fácil, pero no es tan fácil trabajar en equipo. Pero es tan indispensable en el liderazgo de la iglesia aprender a trabajar en equipo. El problema del líder es que se echa todas las cargas encima y sin darse cuenta está haciendo todo lo que el equipo podría estar haciendo. ¿Sí? Porque se convierte en el todero del equipo, el todero de la iglesia, todo lo hace él. Y eso no es sano, no es saludable. Porque por más humanos, por más superhumanos que seamos, llegará el momento en que nos vamos a cansar, vamos a desgastar. Y aquí se trata, no que no nos desgastemos, pero que nos desgastemos bien desgastados, viendo los resultados. Porque si hay cosas frustrantes es uno desgastarse y a la final no ver nada. ¿Sí? Por eso Pablo dice que no somos de los que golpean al aire. Los que practican el boxeo saben que se desgastan más cuando el puño, cuando el golpe es en el vacío que cuando logran dar en el blanco. Se desgasta más físicamente. Y así suele pasar en el liderazgo también. Que podemos sí tener las ganas de hacer las cosas, una buena visión, un buen programa, y hacemos todo el esfuerzo, nos sacrificamos, servir, etc. Pero cuando no sabemos trabajar en equipo, pues nos vamos a desgastar uno o dos en el equipo y a la final no vamos a ver los resultados que quisiéramos ver. Pero si aprendemos el secreto de trabajar en equipo, aprender a delegar, que será otra cosa que más adelante miraremos así rápidamente, a delegar funciones, a confiar en la gente que lo puede hacer, nos vamos entonces a alivianar la carga y a algunos oficios que no son tan importantes, los pueden hacer otros, y entonces yo me dedico a lo que realmente es importante. ¿Se puede usted imaginar un pastor de tiempo completo haciendo todos los oficios de la iglesia? Pues sí, está bien, lo hace, pero se va a cansar en algún momento. Entonces por eso se requiere desarrollar la habilidad de trabajar bien con otros. ¿Sí? Bien con otros. Bien. Vamos en 7. Tiene que desarrollar la habilidad de interpretar bien las escrituras. Yo te voy a decir algo aquí muy importante. El arte de interpretar las escrituras se llama hermenéutica. Esa es una materia imprescindible en la formación del liderazgo de la iglesia. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar bien las escrituras. Entonces, escuche bien lo que voy a decir aquí. Yo no puedo tomar un versículo y sacarlo del contexto y darle una interpretación que yo quiero. Porque para la sana interpretación de las escrituras yo debo interpretar el texto en su contexto. ¿Sí? En su contexto. Es decir, saber de qué se viene hablando y después del versículo que sigue hablando. Entonces yo le doy ahí, ya veo el contexto de lo que está hablando el escritor y le puedo dar una mejor interpretación al versículo. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, hermano, Juan 11:32 dice Jesús lloró. Listo, yo lo puedo sacar del contexto y darle una aplicación y buscar un sermón y hablar de llorar, hablar de los sentimientos y de alguna manera homiléticamente está bien, ¿cierto? Y doy un mensaje de acuerdo a llorar. Pero ¿por qué Jesús lloró? Pues yo debo preguntarme por qué Jesús lloró. ¿Y dónde encuentro la respuesta? Pues en el pasaje, en el capítulo 11 de Juan.
¿De qué habla Juan 11? De la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Y en ese contexto Jesús llora. ¿Pero por qué llora? Bueno, por un lado por la incredulidad de la gente. Por otro lado, porque Él es Dios y sabía lo que iba a pasar luego. Después resucita a Lázaro y al poco tiempo lo quieren volver a matar otra vez al pobre Lázaro. Sí, se da cuenta. Y bueno, otras cosas se pueden ver, pero en el contexto. Entonces yo tengo que leer todo el capítulo para poder entender por qué Jesús lloró. Me hago entender, hermano, lo mismo pasa con una historia. Yo no puedo sacar esa historia de su contexto. Porque dice, coloquialmente hay un dicho cuando se habla de esto, que todo texto salido de su contexto es un pretexto. ¿Sí? Todo texto salido de su contexto es un pretexto. Y eso es lo que usan los falsos maestros. Sacan un versículo para darle una aplicación a lo que él quiere enseñar. ¿Ven? A lo que él quiere enseñar. Y de ahí se han formado las sectas religiosas. ¿Por qué? Porque han tomado el pasaje y lo han sacado de su contexto y le han dado la aplicación que el maestro quiere dar. Digámoslo que en una forma ilustrada, hay predicadores que tuercen el versículo y obligan al versículo a decir lo que ellos quieren que diga. Y eso es una falsa interpretación. Y eso es usar mal la hermenéutica, porque así no se usa la hermenéutica. Además de eso, lógicamente, yo tengo que saber cuáles son los verbos, en qué estado están los verbos, los sustantivos, su idioma, para una mejor interpretación. Todo eso se va adquiriendo a través del estudio de la hermenéutica. Alabados al Señor. Hay que hacer algunas preguntas. ¿Sí? Para una mejor interpretación yo tengo que preguntarme quién escribió el texto, por qué lo escribió, a quién lo escribió, ¿sí? Y otra serie de preguntas. Entonces, la hermenéutica se presta para preguntarle al texto ciertas cosas que nos van a ayudar para una mejor interpretación. Bueno, esto sería un tema luego a desarrollarlo con más tiempo. Alabados al Señor. Vamos con 8. El líder debe tener la habilidad o desarrollar la habilidad personal de aprender a evangelizar. ¿Sí? Y aquí se han cometido muchos errores, porque a veces pensamos que evangelizar es llevar a la gente al infierno para luego sacarlo de ahí y pretenderlo llevar al cielo. Y resulta que puede ser una manera de hacerlo, pero no la correcta. Y resulta que el evangelio o el aprender a evangelizar nos va a llevar a maximizar el tiempo. Yo no puedo pretender que la persona que me escucha va a tener todo el tiempo necesario para yo explicarle todo el evangelio. Entonces yo tengo que sintetizar el mensaje del evangelio. Si bien es cierto, hay que llevar a la gente a que entienda que es un pecador y que por ende su pecado está bajo condenación. Y ahí es donde entra entonces la salvación, ¿sí? La medicina divina que es el evangelio. Pero uno tiene que aprender a sintetizar y aprovechar las oportunidades. A veces uno evangeliza sin necesidad de entrar una vez en la Biblia y de entrar una vez que usted es un pecador y se lo va a llevar el diablo. No, a veces las mismas circunstancias o el contexto en el que estamos nos presenta la oportunidad de entrar con un tema secular. Por decir algo, la guerra entre Israel y Hamas.
queda, abordamos el tema y en algún momento nos va a dar pie para llevarlo al oyente a que escuche el Evangelio del Señor. Entonces, hermano, estas son habilidades que hay que ir aprendiendo. Vuelvo y digo, no se aprende de la noche a la mañana. ¿Sí? Esto es una formación que se logra con el tiempo. 9. Ya casi vamos terminando. Pero el líder, escuche esto, dependiendo del liderazgo o del trabajo que haga en la iglesia, debe lógicamente mejorar su trabajo. Por ejemplo, si es los que cantan, que deben mejorar el canto, deben esforzarse por mejorar la técnica, la forma, el que toca un instrumento tiene que procurar cada día hacerlo mejor. Amén, hermanos. Lo mismo el que enseña debe procurar mejorar cada vez más, capacitarse más para hacerlo mejor, el que predica, el que ora, el que intercede. Alabado sea el Señor. En fin, cualquier servicio en la iglesia está dentro de la opción de mejorar, y ese debe el líder tener la habilidad de mejorar su función en la iglesia o su liderazgo, cada día ser mejor. ¿Está claro, hermano? Bueno, entonces creo que ahí está la idea clara en cualquier función que se presente: mejorar cada día más. Y ahí está el éxito del trabajo, en el deseo de hacerlo cada vez mejor, de aprender de los errores cometidos y lógicamente de no volverlos a cometer, pero eso nos da pie para mejorar, para saber en dónde estoy fallando, y ahí es donde voy a enfocar a la hora de mejorar mi liderazgo. Alabado sea el Señor. A 10, tienen que aprender a delegar responsabilidades en otros. Ya lo dijimos en algún momento. Pero no es tan fácil delegar. A veces por prejuicio personal, a veces pensamos que la persona no es capaz de hacer las cosas como yo quiero que las haga. Y aquí no se trata de que las cosas se hagan como yo quiero, no. Es que las cosas se hagan como se tienen que hacer, sin importar la fórmula que use, pero que haya el resultado que yo quiero encontrar. Creo que en algún momento abordamos esto y poníamos el ejemplo del arroz, ¿sí? Algunos hacen el arroz de una manera, otros de otra. A la final ese mismo arroz se sirve en el plato y se come. ¿Tú me vas a entender? Aquí no interesa la manera o la técnica como se haga, lo importante es que el resultado sea. Pero para eso se necesita aprender a confiar en otro, a confiar que lo puede hacer. Ahora, si alguien a la hora de hacer una tarea se equivoca, ahí voy a estar yo, no para ponerle el pie encima, sino para decirle: venga, se puede hacer mejor. ¿Sí? Se puede hacer de esta manera. Nunca un líder puede desaprobar del todo lo que la gente hace. Casi que por lo general un aprendiz, un discípulo de alguien, al momento de hacer una tarea siempre le va a preguntar a su mentor cómo lo hice. ¿Sí? Porque la persona quiere aprobación, un obrero aprobado. ¿Sí? Y entonces el líder tiene que ser sabio y decir: venga, la próxima vez lo puedes hacer mejor. Estuvo bien, pero puedes hacerlo mejor todavía. Y eso va a ayudar a que esa persona se anime y no pierda el interés de seguir haciendo las cosas. Y por último, no menos importante, hermanos,
El líder tiene que desarrollar la habilidad de no enorgullecerse cuando tiene éxito. Escuche, y no desanimarse cuando tiene un fracaso. Son las dos reacciones naturales que ocurren. Cuando las cosas me están funcionando y voy como un cohete para arriba, si yo no sé guardar mi corazón del orgullo, de la vanagloria, entonces puedo hacer que el éxito me enorgullezca. Y entonces comienzo a pensar que no hay otro como yo. ¿Sí? Que los demás no llegan a los oídos. ¿Sí? Que aquí no hay alguien que predique como yo, o alguien que cante como yo, o alguien que, bueno, yo haga las cosas como yo. Yo soy el único. Eso es un problema enorme, hermanos. Entonces yo tengo que desarrollar esa habilidad de no enorgullecerme cuando estoy en la bendición, cuando las cosas me están yendo bien, cuando hay éxito en mi trabajo, cuando los resultados son maravillosos, pues tengo que guardar el corazón. ¿Y qué es lo contrario de enorgullecerse? ¿Qué es lo contrario del orgullo? La humildad. La humildad. Y ahora, no se nos puede jamás olvidar que al final del día, el que hace las cosas es Dios. Amén. Simple y llanamente, usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Eh? Eso es lo que somos. Entonces, finalmente, ¿quién es el grande? ¿El instrumento o el que toca el instrumento? Bueno, el que toca. Porque ¿qué sirve tener un piano, un violín, bueno, qué sé yo, si no hay quien lo toque? Pero si hay quien lo toque, entonces ese instrumento alegrará el escenario, dará las mejores melodías. Pero ¿quién es el que hace que ese instrumento suene y sirva para lo que fue creado? Amén, hermanos. El artista. Entonces, por más bien que nos vaya, yo debo entender que finalmente el que ha hecho todas las cosas es Dios, pero que por su gracia me ha usado a mí. Y el otro problema, la otra cara de la moneda, es que tenemos que desarrollar la habilidad de no desanimarnos cuando las cosas no nos salen bien. Porque ¿qué es lo primero que usted piensa cuando no le sale bien una cosa? Exactamente. Yo no vuelvo a hacer eso. Hasta aquí llegué, ya. Sí, yo no sirvo para eso. Eso es lo primero, hermano. Entonces el líder tiene que, y se va a ver enfrentado a estas dos realidades. Por un lado, habrá momentos cuando las cosas, de bendición. Pero llegará el momento cuando las cosas no salen bien. Cuando fracasamos, cuando nos equivocamos. Cuando metemos la de caminar. Entonces ahí es donde yo debo desarrollar la habilidad de no desanimarme. Entender que en el camino hay traspiés, en el camino hay dificultades. A veces pensamos que el camino al éxito es como un cohete. No, el camino al éxito es eso, hermano. Es estar aquí arriba y caer, y equivocarse, y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Como el creador de la bombilla eléctrica. ¿Cuántas veces? Creo que fueron más de 1000 intentos que hizo. Se llama Alba Edison. Me escapa ahorita el nombre, pero Alba Edison, muy famoso. Y fueron, creo que
más de 1000 intentos hasta que la bombilla le funcione. 1000 intentos, hermano. ¿Usted cree que 1000 veces haciendo una cosa y nada, y sin embargo el hombre seguía y seguía? Y cuando hizo alumbrar la bombilla, le preguntaron qué aprendió de la bombilla, que hay 1000 maneras de que no sirve que la bombilla no. Y eso aprendió. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, las dos realidades se nos van a presentar, bien sea en un trabajo pequeño o en un trabajo grande. Entonces, el líder tiene que aprender a manejar esas dos realidades. A guardar su corazón del orgullo cuando le está yendo bien y a guardar también su corazón del desánimo cuando hay traspiés, cuando hay dificultades en el trabajo. Bueno, creo que hemos sabido terminar el tema de hoy con el Señor, así que vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor, gracias. Padre,